Hola, ¿qué tal? Pues seguimos aquí en el canal ISO TV Intercontinental. Seguimos con nuestro curso de ISO 17025 para principiantes. El día de hoy, nuestra amiga y maestra y máster Norquis Hurtado de Venezuela, pero que está en Perú, nos va a hablar acerca del requisito 7.8.8, donde nos va a hablar acerca de la modificación a los informes. Adelante. Gracias, Edgar. Sí, les saluda Norquis Hurtado. En esta oportunidad les voy a acompañar hablándoles un poco de lo que nos pide la norma en cuanto al numeral 788 referente a la modificación de los informes. Sabiendo que partimos del numeral anterior, donde ya nos especifica claramente qué debe llevar un informe, bien sea de ensayo o de calibración, y en esta oportunidad solamente vamos a hacer énfasis en qué hacer con respecto al requisito de la modificación de los informes. Entonces, podemos encontrar modificaciones a los informes tanto de ensayo o de calibración. Independientemente del nombre que la organización le dé, bien sea informe de ensayo o certificado de calibración, este requisito nos indica qué hacer referente a cuando es necesario una modificación. Pues nos podemos encontrar cambios de forma o de fondo. Los cambios de forma pueden ser referentes a aquellos errores que pueden existir en marca, modelo, serie, o aquellos aspectos que en modo general no invaliden los resultados de la medición. Y podemos darnos el caso de aquellos resultados de fondo que directamente ya van relacionados con aquellos detalles que nos invaliden los resultados de la medición. Puede ser errores en condiciones ambientales o errores propiamente que puedan haber sido en los registros técnicos en cuanto a los resultados anotados, o realmente puedan ya estar sujetos a ciertos factores del equipamiento que el laboratorio pudo detectar que invalidan los resultados que fueron emitidos. Estos detalles que nos permiten conocer que debemos hacer una modificación al informe pueden provenir de una queja, de un dato, de alguna información que el cliente haya detectado que es necesario modificar. También se da el caso en el que sea de información proporcionada por el cliente que hayan suministrado mal, en el caso de que ellos sean quienes nos proporcionen los datos de ubicación, de dirección, inclusive nos va a hacer un cambio a un informe, que entonces puede provenir de quejas, de datos de información del cliente, o realmente de revisiones o supervisiones de laboratorio, o inclusive aquellos que le podríamos llamar ya en virtud a lo que nos indica el apartado 771 de esta norma, lo podríamos llamar que pueden provenir de una revisión de resultados informados. Entonces podemos darnos el caso que nos podemos encontrar, bien sea por detalles de forma o por detalles de fondo, realmente ya requieren hacer una modificación a el informe. Entonces, lo que nos indica la norma es que debemos identificar claramente el cambio. Anteriormente, o en su versión 2005, podríamos hablar de lo que era un llamado suplemento. Realmente se emitía un documento que era un anexo a ese documento emitido inicialmente. Pues en esta versión de la norma ya no conocemos ese término de suplemento, ya no lo identificamos. Entonces queda completamente eliminado el tema del suplemento, y bien sea el cambio de forma o fondo, ya nos conlleva a emitir un documento nuevo. Lo importante es que en este documento se haga referencia al documento que reemplaza. Es decir, aquel documento que fue necesario realizar una modificación ya queda completamente inutilizado, y este documento actual nos debe hacer una referencia de aquel documento al que reemplaza. Entonces, el requisito nos dice tal cual debemos identificar claramente el cambio. El laboratorio es quien decide o quien sustenta si ese cambio lo identifica dentro del certificado de calibración o de informe de ensayo, o realmente queda registrado en un registro adicional que el laboratorio tenga. Puede ser en el registro de emisión de certificados, en la parte de observaciones puede indicar el motivo del reemplazo de este certificado. Entonces, el laboratorio debe tener previamente descrito cómo realiza o dónde especifica la identificación de este cambio, porque este debe ser trazable en el tiempo. En todo momento se debe permitirse obtener la información del motivo por el que se tuvo que haber reemplazado ese certificado. Dependiendo de cuál sea el origen de esta causa que originó la modificación del informe, pues puede originar el levantamiento de trabajo no conforme o inclusive de no conformidades, y hay que darle el tratamiento adecuado.
pero en específico, realmente esta es la forma ya en la que la norma nos indica claramente que debemos hacer la modificación al informe. En esta oportunidad, solo en temas de un nuevo documento y hacer la especificación clara del documento, al hacer referencia al documento que reemplaza. Bien sea de forma o fondo, debemos hacerlo de esta manera. Entonces podemos tener acá un ejemplo, como tenemos un certificado de calibración, y podemos ver que inicialmente el laboratorio solo especifica el número de certificado, pero cuando este está reemplazando a un certificado anterior, le coloca un asterisco. Entonces, cuando nos vamos a las observaciones, este asterisco nos hace referencia a que este documento reemplaza al certificado 058-CTT 2019 e indica que el motivo fue porque se cometió un error en la declaración de los números de niveles. En el caso de este certificado, que está hablando de un medio isotermo, por eso habla de números de niveles. Entonces, podemos ver que en este caso está hablando de un error de forma, ¿no? Porque está netamente relacionado a la información inicial que se emite en el certificado, donde se coloca el número de niveles o parrillas que tiene un medio isotermo. Sin embargo, cualquier información que requiera que sea modificada, pues tenemos que trabajarla de la misma manera, porque de una u otra forma tiene una implicancia directa en los resultados de esa calibración. En este caso, que es un medio isotermo, pues netamente nos referimos al volumen de trabajo, y dentro de ese volumen de trabajo debemos identificar todos aquellos niveles que están siendo incluidos dentro de ese proceso de calibración, y este tiene una interferencia y un aporte a esa incertidumbre de medición. Por eso es importante que en un certificado de calibración queden claramente detallados todos aquellos factores que influyen en ese resultado como tal. También, en este caso, netamente estábamos hablando de un error de forma, pero se puede dar el mismo caso para un error de fondo. Y el laboratorio debe identificar dónde colocar. En este caso, este laboratorio tiene especificado que coloca el motivo del cambio dentro del certificado en la parte de observación. Hay laboratorios que pueden indicar que no colocan el motivo del cambio dentro del certificado, pero sí en algún documento de la organización, en algún registro, debe permanecer descrito cuál fue el motivo del reemplazo de ese certificado. Entonces, de esta forma se describe claramente cómo hacer la modificación del informe de un certificado de calibración y de ensayo. Entonces, como mejor práctica se recomienda contar con el registro sobre la identificación del error en el documento. Esto puede provenir de una queja, de una revisión de resultados informados, de revisión por parte de calidad, por errores suministrados por el cliente, porque como les indiqué, hay cierta información que parte netamente de lo que nos proporciona el cliente. Puede ser que esta información venga con un dato erróneo y pues el cliente comunique posterior a la emisión final del certificado, lo que estaría ocasionando que se emita un nuevo documento que reemplace el anterior. Entonces es importante que quede el registro de ese motivo donde provino la identificación del error en el documento. Y pues dependiendo de cuál sea el motivo, generar el tratamiento adecuado dentro de la organización. Contar con el análisis de causa, en donde indiquemos que si realmente ya proviene de una queja o durante su supervisión y necesita generar un trabajo no conforme para darle un tratamiento adecuado, debemos hacer ese análisis de causa adecuado. En el caso de que el laboratorio tenga documentado de que no registrará el motivo en el informe certificado, debemos mantener el registro dentro de sus archivos sobre el motivo del cambio. Y debemos notificar al cliente, esto es sumamente importante, la notificación al cliente sobre el reemplazo del certificado para poder reemplazar el anterior. Asimismo, como en calibración hacemos uso del sticker de calibración, si en ese sticker se indica el número de certificado, es importante entonces que la organización, además de reemplazar el certificado, reemplace el sticker de calibración para que haga referencia al número de certificado actual. También se da el caso de las organizaciones que no colocan, sino que manejan un código único, o sea que ese servicio genera un código. Bueno, en este caso no estaría ocasionando el reemplazo del sticker, porque en todo momento estaría casándolo con el certificado que reemplaza al anterior. Entonces, ¿qué beneficio nos trae este requisito para el laboratorio? Que permite identificar toda la información sobre el ensayo o calibración en un único documento, y además permite que las organizaciones garanticen las trazabilidades y el análisis de causa sobre los errores cometidos en informes o certificados que hayan originado un nuevo documento. ¿Por qué se da esta nueva modificación en la norma? Pues anteriormente
si se emitía solamente un suplemento que era como un anexo ya al certificado emitido inicialmente, originalmente. Entonces podía suceder que este certificado se extraviara, este anexo se extraviara, que no se mostrara dentro de una auditoría y esto podría originar una no conformidad porque se podría estar detectando el error y no contar con la evidencia de que ya ese error fue corregido. Y en el caso de ensayos se daba la acotación de que en específico no era muy posible ese tema de que esos datos se corrigieran netamente en un suplemento. Razón por la cual ahora, netamente ya en la versión 2017, hablamos de un nuevo documento que garantice ya que toda la información de este ensayo de calibración ya permanece en un documento como tal. Bueno, a rasgos generales, esto es netamente lo que la norma nos refiere en este apartado sobre la modificación de los documentos. Gracias.